Bueno, bienvenidos a todos a Enfoques Conocidos de Medicina Interna. El tema del cual vamos a estar hablando hoy es hemorragia subaracnoidea espontánea. Me presento, yo soy Andrés Gallo, estudiante de pregrado en Medicina y actualmente me encuentro cursando cuarto año. Entonces es muy importante definir que una hemorragia subaracnoidea es una hemorragia neurológica caracterizada por la extravasación de sangre al espacio que habitualmente está ocupado por líquido cefalorraquídeo y que va a recubrir el sistema nervioso. Entonces es muy importante saber que este espacio va a estar limitado por la aracnoides y la pía madre y en este contexto va a estar principalmente ocupado por sangre. Entonces los factores de riesgo para tener una hemorragia subaracnoidea espontánea son hipertensión, tabaquismo, consumo excesivo de alcohol, enfermedad renal poliquística, antecedente familiar de hemorragia subaracnoidea, ya que la bibliografía reporta que alguien que tenga un familiar de primer grado que haya tenido una hemorragia subaracnoidea aumenta el riesgo 4 veces a que esa persona le dé una hemorragia subaracnoidea. También coartación de la aorta, síndrome de Marfan, síndrome de Ehlers-Danlos tipo 4 y deficiencia de alfa-1 La etiología principalmente es rotura de aneurismas. También hay un apartado que, pues, que la etiología es como idiopática y en una menor medida es por malformaciones arteriovenosas, consumo de medicamentos o causas no esclarecidas en la bibliografía. Entonces, la fisiopatología no se conoce muy a fondo actualmente, pero se han encontrado vínculos con factores, pues, factores con vínculos que se encargan de potenciar la formación o la ruptura de estos aneurismas. Y esos factores que pueden estar como vinculados pueden ser tanto sociodemográficos como hereditarios. Y es importante saber que las aneurismas que principalmente generan las hemorragias subaracnoideas espontáneas se encuentran en la circulación anterior del polígono de Willis. Y es importante saber que toda aneurisma que mida entre 5 a 10 milímetros o más tiene mayor riesgo de que se rompa. Entonces, las manifestaciones clínicas, pues va a ser una cefalea de inicio agudo que va a alcanzar su máxima intensidad en minutos, que es la cefalea en trueno, y puede tener signos y síntomas asociados, los cuales pueden ser pérdida de la conciencia, convulsiones, diplopía, focalización neurológica o incluso rigidez de nuca por irritación meningia. Y el 20% de los pacientes que tienen hemorragia subaracnoidea aguda, las manifestaciones clínicas van a ser desencadenadas por una actividad, pues un reto físico, cual puede ser actividad física, actividad sexual o incluso hasta la defecación. Entonces, ante ausencia de un trauma contuso, hay un signo patognomónico de este tipo de hemorragias, que es la hemorragia retiniana subhialoideal, que solamente se presenta en muy poca cantidad de pacientes y la vamos a encontrar cuando realizamos el fondo de ojo en un paciente, encontrando este hallazgo, pero es muy poco frecuente, pero es patognomónica. Entonces, quería traer pues como las banderas rojas en cefalea y manifestar que una hemorragia subaracnoidea puede presentar banderas rojas en las cefaleas, las cuales pueden ser cefalea en trueno, cefalea que cambie de patrón y consumo concomitante de medicamentos, especialmente los anticoagulantes. Entonces, el diagnóstico me gustaría pues como tener unas consideraciones importantes en el servicio de urgencias y es que primero que todo, el diagnóstico erróneo de una hemorragia subaracnoidea está vinculado al estado de alerta del paciente, ya que el 50% de los pacientes con hemorragia subaracnoidea van a tener un estado de alerta normal y eso va a ir dependiendo de la cantidad de hemorragia que haya pues como en el sistema nervioso. Y también la mejoría sintomática. Después de darle analgesia al paciente, no me debería descartar una causa grave de la cefalea por la cual consulta el paciente. Y es importante saber que mientras más rápido se diagnostique, va a tener un mejor pronóstico el paciente y viceversa. Mientras más tardío se diagnostique, el pronóstico va a ser más sombrío. Entonces, como diagnósticos diferenciales tenemos múltiples, de los cuales tenemos causas infecciosas, lesiones ocupantes de espacio, trastornos metabólicos o trastornos hipertensivos. Entonces, retomando lo del diagnóstico, principalmente se van a usar las neuroimágenes y el primer método de elección va a ser la TAC simple. Importante saber que hay unos factores que van a influir en el rendimiento diagnóstico, los cuales van a hacer que el paciente consulte las primeras 6 horas de presidio los síntomas, que la lectura del TAC la haga un neuroradiólogo en la medida de lo posible y que ante un resultado negativo de TAC, pero que tengamos la sospecha de una hemorragia subaracnoidea, realicemos una punción lumbar con las indicadas precauciones para realizar este método diagnóstico. Entonces, recordemos que una hemorragia subaracnoidea va a invadir principalmente los surcos, las fisuras y las cisternas de la base. Entonces, acá podemos ver las flechitas, cómo se señalan las áreas hiperdensas en esta TAC, que son lo que significa que hay presencia de sangre. Acá podemos ver otras áreas hiperdensas
Y bueno, entonces hacemos la TAC y nos sale negativa, ya que vamos a hacer si aún creemos que el paciente tiene una hemorragia subaracnoidea. O podemos hacer una resonancia magnética o podemos hacer una angiografía. Todo eso va a depender de la disponibilidad. En un estudio hecho con 116 pacientes, se encontró que estos 116, dos personas tenían aneurisma, incluso teniendo la TAC negativa y la punción lumbar negativa. Y en otro estudio, pues que miró como el rendimiento de una TAC y una angiografía, ellos observaban que si fue negativo el resultado en ambos estudios, podemos descartar con certeza de que no hay hemorragia subaracnoidea o aneurismas en un 99,4%. Respecto a la punción lumbar, la mayoría de expertos recomiendan realizar análisis de líquido cefalorraquídeo ante un resultado de TAC normal para diagnosticar la hemorragia o incluso sacar diferenciales. Entonces, ¿qué vamos a observar en el líquido cefalorraquídeo? La xantocromía, que es como la coloración amarillenta del líquido cefalorraquídeo, secundario a la presencia de bilirrubina por la degradación de los eritrocitos, o que encontremos eritrocitos en el líquido cefalorraquídeo de 10 a 20 eritrocitos por microlitro. En la bibliografía no hay una cantidad exacta o estandarizada a nivel mundial de eritrocitos, pero lo que se maneja en múltiples es de 10 a 20. Ya hay unas tablas de clasificación y pronóstico. Acá les tengo la escala de Hunt y Hess, que esta me mira clasificación y pronóstico, ya que esta mira el porcentaje de mortalidad y esta va a ir con base al hallazgo que encontremos en el paciente, al examen físico. Y está la de la Federación de Sociedades Mundial de Neurólogos, Neurocirujanos, que esta es con base a la escala Coma de Glasgow, que nos va a clasificar. Desde el tratamiento, los pilares es que el manejo se dé en una unidad de cuidados intensivos, haya valoración por neurocirugía, controlar la presión arterial con una sistólica por lo menos por debajo a 140 milímetros de mercurio o una presión arterial media entre 90 y 110, ya que esto va a depender del curso de la enfermedad. Usar antihipertensivos intravenosos como la betalol o el nicardipino, suministrar analgésicos y antieméticos y también evitar el vasoespasmo, ya que el vasoespasmo se presenta en los primeros 2 días a 3 semanas posteriores a la hemorragia. Y lo importante es suministrar nimodipina en las primeras 96 horas de parecido los síntomas. También otro de los pilares es evitar hipotermia, hipertermia o hiperglucemia, ya que se asocia a isquemia cerebral retrasada. Y respecto a la prevención primaria de las convulsiones, una revisión sistemática comparando el diazepam con el ácido valproico, la conclusión pues como de esta revisión fue que no hay suficiente apoyo para el uso sistemático de fármacos antiepilépticos en la prevención primaria y secundaria de las convulsiones. Entonces ya esto es más como a criterio del intensivista y del neurocirujano. Y ya por el lado de las dosis que vamos a usar, entonces de la betalol vamos a usar primero 20 miligramos intravenoso en un minuto y después nos podemos ir de 40 a 80 miligramos intravenosos cada 10 minutos con un máximo de 300. Esto con base a monitoreo de la presión arterial, censar que los descensos de la presión sean respetuosos con el paciente y tener pues en cuenta las consideraciones que hay que tener cuando estamos bajando una presión arterial. Y para evitar el vasoespasmo vamos a usar nimodipino 60 miligramos vía oral cada 4 horas. Las complicaciones de un paciente de esos pueden ser hemorragia o resangrado, hidrocefalia obstructiva o incluso lesiones cardíacas por la posible descarga catecolamínerica que estos pacientes pueden tener. Las conclusiones van a ser que es importante hacer un diagnóstico temprano ya que eso va a depender del pronóstico del paciente, tener en cuenta las causas principales, los antecedentes del paciente para sacar causas principales o diferenciales, tener muy en cuenta el manejo del tratamiento, porque eso también va a influir en el pronóstico, tener claro el pronóstico y las complicaciones del paciente y saber cómo tratar de prevenirlas o cómo manejarlas cuando se presenten. Y respecto a la prevención secundaria, es cómo podemos impactar en ese paciente para que reduzca el riesgo a futuro de que se me vuelva a presentar una hemorragia subaracnoidea espontánea. Aquí tenemos las referencias. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.